Somos Nair Francia y Mariela Esquivel y la película que seleccionamos es La lengua de las mariposas, que es un film español que fue rodada en el año 1999, dirigida por el director y guionista español José Luis Cuerda. Está basada en un cuento que pertenece al libro ¿Qué me quieres, amor?, de Manuel Rivas. Contextos, escenarios en los que aparece la práctica docente y la enseñanza. Esta película se desarrolla en la Galicia rural de los años 1936, una época donde las colonias españolas se encontraban en plena guerra civil, donde el Partido Republicano tenía el control sobre estas colonias y mandaban a encarcelar o a matar a los que estuvieran en contra de su régimen. En este sentido, cabe mencionar que el contexto social, cultural y educativo que se presentan en la trama de la película da cuenta de los miedos, limitaciones, la falta de libertad y enfrentamientos que se apoderaron de aquellos tiempos. Las prácticas docentes y la enseñanza son observables en distintos escenarios. Por un lado, en la escuela, el aula tradicional con su práctica de enseñanza clásica, y por el otro, en el campo, observando mariposas y todo tipo de naturaleza en una práctica que intentaba deconstruir a lo tradicional. Modo de estar siendo maestro. Consideramos que el docente que aparece en la película, don Gregorio, parece ser un maestro de otro tiempo, porque no es el modo de estar siendo maestro al estilo de su época, sino que su comportamiento es el de un maestro de constructor. Don Gregorio no solo se ocupa de enseñar, sino que además se interesa por Ramón, por su persona, y establece un fuerte vínculo con su familia al demostrar este interés que va más allá de la transmisión de contenidos. En cuanto a las prácticas de enseñanza, el maestro le enseñaba sobre la naturaleza y los animales. Le habla sobre la lengua de las mariposas, les cuenta que aunque no se vea, estas tienen una lengua muy larga y en forma de bucle, ideal para extraer el polen de las flores, y estas, a su vez, posibilitan a que se realice el proceso de polinización. Además, les enseña sobre cuestiones que hacen al contenido escolar, pero también a lo que hace la cuestión moral o espiritual, si se quiere, ya que hay una escena en la cual el niño se muestra como pensante, angustiado, acerca de la función del invierno, a lo cual responde Gregorio, a modo de secreto, que el verdadero infierno está entre nosotros, es en esta vida misma, y que en muchas ocasiones hacemos las veces nosotros mismos del infierno, cuando odiamos, cuando no escuchamos al otro, cuando tenemos miedo. Esto deja ver qué tipo de prácticas intenta implementar este maestro, prácticas que se basan en un mensaje de esperanzas de libertad, que solo las nuevas generaciones las pueden traer al pueblo. En este sentido, podemos decir que este maestro tenía una posición política que lo interpelaba y que no podía dejar afuera del aula a la hora de ejercer. El aula aparece como un aula clásica, el pizarrón al frente, los bancos mirando hacia el pizarrón, un aula marcada por el mobiliario, ya que son los bancos y la decoración los que dan aspecto de un aula tradicional, donde el docente se encuentra al frente, los niños agrupados en línea hacia atrás. Y algo que nos llamó la atención es lo que parece ser un aula de multigrado, es decir, estudiantes de distintas edades notoriamente en una misma aula. Los componentes didácticos pueden observarse en las salidas de campo que realiza don Gregorio con los alumnos, ya que esto da cuenta de una enseñanza muy diferente a la que se practicaba en la época. Por otro lado, en algunas escenas se deja en evidencia que hasta el momento se enseñaba los golpes, algo que claramente no practicaba este docente, sino más bien intentaba realizar un pasaje de la pedagogía del oprimido a pensar la estudiante como sujetos y sujetas políticos con derechos y autonomía. Pudimos observar que las infancias se ven como oprimidas por los adultos que todo el tiempo les imponen su voluntad. También se los puede observar curiosos en cuanto a las cosas cotidianas de la vida. Esto se hace evidente en varias escenas de la película, pero sobre todo al final, cuando Ramón es presionado para insultar a su amigo, el maestro que él y su familia tanto querían. Por otra parte, las adulteces aparecen como autoritarias con las infancias, pero a su vez reprimidas y temerosas del contexto social en el que viven.